Hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente es un privilegio estar a través de este medio. El día de hoy queremos continuar con el tema del Cordero de la Pascua. Hemos visto un poco acerca de esto en la enseñanza anterior. Vamos nada más a retomar algunos puntos para ponernos en contexto. El Cordero de la Pascua llegó a simbolizar el camino de salvación para los creyentes y la salvación o la liberación de la esclavitud de parte de Israel, de los egipcios, y esto se hace una figura del Cordero de Dios, el Cordero de Dios del cual habló Juan el Bautista, y que él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El día de hoy vamos a ver la necesidad de este Cordero, tomando un poco de lo que vimos en la enseñanza anterior. Tenemos al respecto la necesidad de este Cordero porque el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, y vimos cómo Egipto es un tipo del mundo y de la esclavitud que el mundo ejerce sobre las personas que están en el mundo. El Cordero es necesario para librarnos de esta esclavitud y de la esclavitud de Satanás, tipificada en el mundo, en Egipto y en Faraón. El principio de esto es que cuando el Señor Jesucristo empezó su ministerio público, Él fue a Juan el Bautista para ser bautizado, y de esta manera, cuando Juan le vio venir en aquella ocasión, él alzó los ojos y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es nuestra Pascua. Vamos a ver algunos detalles. Todo esto está en el libro de Éxodo, en el capítulo 12. Particularmente, no lo vamos a leer, usted lo puede ver en casa, puede verificar, porque es casi todo el capítulo de los eventos que vamos a estar tocando. Vamos nada más a estar recordando, pero es todo el capítulo 12. Los primeros versículos hablan acerca de que la Pascua, la salida de Israel de Egipto, marcó el principio de años para ellos. Y lo primero que se dice es que iban en la última de las plagas que iban a pasar sobre Egipto, era la mortandad de los primogénitos. Muerte en toda la tierra de Egipto en esa ocasión, y tenemos que entender y ver muy claro que dice que esta mortandad fue en la tierra de Egipto, no de Egipto. Es decir, no fue solamente entre los de Egipto, sino también entre todos los que habitaban en ese tiempo en la tierra de Egipto, sean hebreos, sean de otras naciones o egipcios. Todo primogénito iba a morir. Y entonces Dios le dio al pueblo de Israel, a través de Moisés, una serie de instrucciones de cómo hacer para seleccionar el cordero que iban a usar para tener precisamente esta liberación. En primer lugar, se decía que el cordero iba a ser de las ovejas o de las cabras. Esto indica que la salvación está al alcance de todo el mundo. De las cabras significa que aún aquellos que eran pobres y que no tenían ovejas aún podían participar de este sacrificio. En segundo lugar, dice que el cordero tenía que ser un macho, no hembra específicamente. Y pensando en el Cordero de Dios, tenemos que recordar que esto nos lleva a verificar que
el mediador entre Dios y los hombres es, y lo enfatiza, Jesucristo, hombre, hablando tanto de su humanidad como de su deidad, pero en cuanto a su humanidad lo especificó en forma masculina, hombre. Quiere decir que aquí, en cuanto a la salvación, no interviene ninguna mujer ni no interviene ningún otro medio, sino solamente Jesucristo hombre. A lo menos esto es lo que nos especifica en 1 de Timoteo, donde dice claramente que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que sin afán de ofender a nadie, ninguna mujer, ninguna virgen, ninguna otra persona entra dentro de lo que es la salvación establecida por Dios a través del Cordero de la Pascua. En tercer lugar, dice que tendría que ser de un año, tendría que ser de un año, es decir, no viejo, no joven. Se habla acerca de que era en la plenitud de la vida. Esto equivale a que el Señor Jesucristo fue cortado de entre los vivientes en la plenitud de su vida a los 33 años, en el vigor más fuerte de su vida física, y esto equivale a lo que dice en el Salmo 102, hablando acerca de que Él fue quitado en la plenitud de su vida. Tenemos después que tendría que ser asado al fuego, pasado por fuego al 100%. Esto quiere decir que no tenía que ser hervido con agua para no disminuir el efecto del fuego, considerando que el fuego en la Biblia la mayoría de las veces nos refiere al juicio de Dios, y que si nosotros entendemos bien el principio de la sustitución, el fuego indica que quien estuviera en lugar nuestro tenía que padecer totalmente al 100% la ira de Dios por causa de la justicia en relación al pecado del hombre. Y por eso es que tuvo que haber sido asado totalmente pasado al fuego, no con agua, para no mitigar este juicio. Finalmente se establece que en el mes de Nisan, el primer mes dentro del calendario judío, se iba a separar a este cordero desde el día 10 hasta el día 14, del 10 al 14 de Nisan, separándolo para la muerte. Desde el 10 había sido seleccionado, se le ponía aparte, y el 14 se inmolaba este cordero a la hora establecida, que era entre las 2 tardes, es decir, entre la parte del día 14 de Nisan, que comenzaba en la noche después de las 6 de la tarde del 13 de Nisan, y terminaba el 14 de Nisan a las 6 de la tarde, y esto concuerda con el principio de que el cordero en el templo era más o menos sacrificado alrededor de las 3 de la tarde, y coincide con la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Bien, tenemos estos requisitos para la selección del cordero, y ahorita vamos a ver parte de ello aplicado ya en función a lo que es la obra del cordero. Tenemos que reconocer que todos los corderos, desde el principio, desde el primer cordero insinuado en Génesis 3, donde se dice que Dios tuvo que matar a unos animales para poder obtener las pieles con las cuales vistió a Adán y a Eva,
aunque no dice que fueron corderos, por el contexto del capítulo 4 nosotros vemos que puede ser un cordero. Por eso le llamamos un cordero insinuado, porque el primer cordero mencionado fue el cordero que ofreció Abel por medio de la fe. Y obviamente Dios no cambia su mecanismo en cuanto a la remisión. Tenemos que recordar que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, todos estos corderos, desde Génesis 3, el cordero de Abel, los corderos que ofreció Noé, todos los corderos, el cordero aún que iba a ofrecer Abraham, y todos los corderos desde aquí en adelante de la Pascua y los que se ofrecen la mañana y tarde de acuerdo a la ley, los corderos de la expiación, todos ellos son corderos que vienen a ser un tipo del Señor Jesucristo. Cuando Abraham iba con Isaac subiendo al monte Moriah, llevaban la leña, llevaban el cuchillo o el pedernal, llevaban el fuego, llevaban todo. Y la pregunta de Isaac fue: Padre, aquí está el fuego, aquí está la leña, está todo, ¿y el cordero? Una pregunta que aparentemente en ese momento quedó sin respuesta, pero la respuesta de Abraham fue bien clara cuando dijo: el Señor se proveerá. La tan conocida frase Jehová Jireh, el Señor se proveerá. Está hablando de una provisión muy específica, está hablando de proveerse de un cordero para que pudiera ser el sustituto de Isaac y no ofrecerlo a él. Nosotros vemos que la respuesta real, verdadera a esta pregunta de Isaac la contestó Juan el Bautista cuando él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y además fue una frase muy característica, porque en ese momento Juan el Bautista estaba rodeado de judíos, estaba rodeado de la gente de Israel, quienes sabían y conocían muy bien y estaban muy familiarizados con un cordero y sabían lo que significaba el cordero. Y cuando él dijo acerca de Jesucristo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él dijo claramente: quita, no lo cubre, como eran los corderos en el Antiguo Testamento, que solamente cubrían y pasaba por alto la culpa, pero aquí quita el pecado. Y precisamente en esto está centrado la obra del Cordero, y la obra del Cordero está en cuatro cosas que el Señor Jesucristo hizo. Lo primero en la obra del Cordero era propiciar a Dios. Propiciar es una palabra muy especial, es una palabra muy teológica, pero que encierra gran doctrina. Propiciar literalmente quiere decir satisfacer las demandas de justicia. ¿Las demandas de justicia de quién? Las demandas de justicia de un Dios santo. Dios es un Dios santo, y todo aquello que ha agredido esa naturaleza de santidad, sin mencionar X, Y o Z, se conoce con el nombre de pecado. El pecado del ser humano ha agredido la santidad de Dios. Y obviamente Dios, aparte de ser santo, es un ser justo, y su justicia clama el castigo al pecado del hombre, el castigo a todo aquello que ha agredido la naturaleza de Dios. Y no solamente es agresión a la naturaleza de Dios, sino también agresión a toda la persona y la creación de Dios. Y todo esto, en una sola palabra, se llama pecado. Y antes de que el hombre pueda ser reconciliado con Dios, Dios
necesita ser propiciado. Es decir, Dios necesita satisfacer las demandas de justicia. Y esto fue lo que hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo satisfizo las demandas de justicia de Dios por medio de su propio sacrificio. Con un solo sacrificio, una sola ofrenda, hizo perfectos a los que por medio de él se acercan a Dios. Por medio de este sacrificio, él derramó su sangre a causa de la ira de Dios que fue derramada sobre él. Y la ira de Dios fue derramada sobre él para satisfacer precisamente las demandas de justicia de Dios. Y Dios tenía que ser propiciado antes de que usted y yo, los hijos de Dios, pudieran ser reconciliados con Dios. Y yo quiero decirles a los que no conocen a Jesucristo como su Salvador personal, que Dios ya fue propiciado en este aspecto, porque la Biblia es clara cuando dice que Dios estaba juntamente con Cristo pasando por alto los pecados del hombre, no tomándoselos en cuenta. Dios fue propiciado. Y ahí podemos entender aquella oración de un publicano que simple y sencillamente ni siquiera se atrevía a levantar los ojos a Dios ahí frente al altar diciendo: Señor, sé propicio a mí. Y primero, antes de ser reconciliado, sé propicio a mí, la propiciación. Entonces, el primer aspecto de la obra del Cordero es propiciar a Dios. El segundo aspecto corresponde a una palabra que es literalmente el significado de la palabra salvación. Librar de la muerte. Librar y salvar son palabras sinónimas en el español. La palabra griega es la palabra griega soterión, es decir, salvación. Soteros, salvador. Esto indica librar de un peligro inminente. En aquellos tiempos, en aquel momento, el pueblo que estaba dentro de la tierra de Egipto, hebreos o egipcios o de cualquier otra nación, estaban en un peligro inminente. A la medianoche iba a pasar el ángel de la muerte, el heridor, e iba a herir a todo primogénito, tanto de hombres como de animales, de bestias. Todos iban a morir. Sin embargo, Dios le dio al pueblo de Israel, a través de las instrucciones que Moisés les dio, la manera de cómo ser librados de la muerte. Librados de la muerte. Está establecido cuando dice el heridor pasará. La palabra Pascua es la traducción de una palabra hebrea que en sustantivo es Pesach, que significa preservación o salvación, que como verbo es pasoich, en gerundio es salvando o librando mediante el amparo de Dios. Esta es una palabra muy similar a la palabra egipcia pes, que significa proteger levantando las alas para debajo de sus alas quedar la protección. Este vocablo se entiende muy bien y está usado en Isaías 31, más bien en el versículo 5, donde el profeta Isaías dice acerca de Dios, donde dice Jehová, que Él amparará, protegerá, salvará a
a su pueblo, usando el mismo vocablo de Pesach, que significa extender las alas sobre. De esta manera, la Pascua en Israel, en aquella primera Pascua, fue pasar el heridor, y el heridor, donde Dios veía la señal, Él ponía bajo la sombra del Altísimo, bajo la protección del Omnipotente. Por eso Moisés lo expresa muy bien en su Salmo 91, cuando dice: el que mora al abrigo de Dios, bajo su abrigo, bajo su protección. Y de esta manera Él protegió, guardó, salvó de la muerte, cuando Él mismo, Dios, protegió. Por eso el título de este evento es la Pascua del Señor, la Pascua de Jehová, la Pascua del Todopoderoso. Es decir, la salvación, la preservación, todo lo que Él hizo para que la muerte no entrara en ese lugar. El tercer aspecto de la obra del Cordero es morir en mi lugar. Específicamente, en forma personal, cada uno de nosotros. El Cordero en todo el relato de Éxodo 12 lo habla acerca de, en forma singular, aunque fueron muchos corderos ofrecidos esa noche, quizás cientos, miles, por cada familia en Israel, pero como todos tipificaban al único y verdadero Cordero de Dios, por eso lo toma en forma singular, el Cordero de Dios, y es así como lo trata Juan el Bautista, el Cordero de Dios. Y el Cordero de Dios tenía que ser muerto, por muy perfecto que sea el Cordero, de la manera como se estableció para seleccionarlo, vivo no servía de nada. Era necesario derramar su sangre, porque la Biblia dice claramente: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y si el Cordero no hubiera muerto, usted y yo no tendríamos esa remisión de pecados. Ni usted, ni yo, ni nadie. Estaríamos todavía con toda nuestra pecaminosidad a nuestras espaldas. Pero gracias a Dios que la obra fue perfecta. El Cordero murió en nuestro lugar. Es muy claro algunas partes de las Escrituras donde se habla acerca de que esto fue una sustitución real. Primeramente, el profeta Isaías en 53:6 dice: mas Jehová quiso cargar en él el pecado de todos nosotros. El apóstol Pablo claramente lo indica en 1 Corintios 5:21, cuando dice que al que no conoció pecado, es decir, el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, siendo perfecto, siendo sin pecado, el que no conoció el pecado, por nosotros, por mí, personalmente por mí fue hecho pecado. Y de esa manera dice que la justicia de Dios, que debía caer sobre mí, la justicia de Dios que yo debí de haber experimentado por causa de mi pecaminosidad, cayó en el Cordero de Dios, en el Señor Jesucristo. De manera que ahí se ve claramente tanto la propiciación del Señor Jesucristo hacia Dios, así como la sustitución para con nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y de esa manera, cada uno de los que están en Cristo, de los que han creído en Él, de los que se han puesto bajo el amparo de Él, de esta forma llegan a ser declarados justos, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Claramente el apóstol Pablo lo dice, que Dios muestra su amor para con nosotros
¿En qué manera? En que nosotros, siendo los pecadores, nosotros siendo los que debíamos de morir, dice claramente que el Señor Jesucristo fue el que murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De esta manera, la obra del Cordero era para que muriera en nuestro lugar, en su lugar, en lugar suyo, en lugar mío, en lugar de cada uno de los pecadores. Y por eso cada quien, en forma individual, personal, directamente con Dios, con el Cordero de Dios, tiene que tratar este asunto de la salvación en forma personal. Y de esa manera podemos entender por qué dice claramente: mas todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Y tenemos, por último, la cuarta parte en relación a la obra del Cordero, que es librarnos del pecado. Librarnos del pecado. Esto porque sale uno de la esclavitud. El pueblo de Israel, después de eso, salió de la esclavitud que estaba bajo Egipto, la esclavitud que ejercía el mundo sobre ellos, la esclavitud del pecado. Salieron de ahí, de todas sus actuaciones pecaminosas, pecados horribles, de sus dioses falsos, idolátricos. Salieron de ahí, salieron fuera de ellos. Ya el pecado ni el mundo se enseñoreó más de ellos. De esta manera, al salir de en medio de ellos, dejan de ser esclavos. La Biblia dice claramente que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y estando en el Señor Jesucristo, en el verdadero Cordero de Dios, se nos establece que todo aquel que ha sido bautizado en Cristo, que ha sido identificado con su muerte, no puede continuar en pecado, porque dice: los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Jesús vino para deshacer las obras del diablo, y la primera obra que el diablo hizo fue sembrar y plantar la semilla de pecado en la persona del hombre, en la primer pareja, y de ahí el pecado pasó a todos los hombres. Y de esta manera la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y por eso era necesario librar de la muerte y librar del pecado. Hermanos, 4 cosas que el día de hoy, para el que ha nacido de nuevo, esto debería ser un gran motivo de adoración, de acción de gracias, de gratitud plena por todo lo que este Cordero Perfecto ha hecho para con nosotros. Ahora, ahí está toda la obra, está hecha, pero no todos la tienen. ¿Por qué no la tienen? ¿Por qué? Porque en esta obra la sangre tiene que ser aplicada. La sangre derramada tiene que ser aplicada, es decir, nosotros en lo personal, cada uno de nosotros debemos de apropiarnos de todo ello, identificándonos plenamente con la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. El apóstol Pablo lo entendía tan claro que él decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive ahora en mí. Lo que yo vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aplicar la sangre. El Cordero fue inmolado, pero se le dijo al pueblo de Israel que la sangre tenía que ser por medio de un hisopo, una hierba específica que se usaba para limpiar
trastes sucios. El hisopo nos habla un poco de la humildad que debe tener el pecador. Y esto lo aprendemos del Salmo 51, donde David dice: límpiame más y más con hisopo para poder estar en tu presencia. Límpiame y lávame de mi pecado. El hisopo habla de la humildad que debe tener todo pecador para llegar a los pies de Cristo. Si usted en su soberbia, en su orgullo, piensa que no necesita de un Salvador, pues permítame decirle que con todo y su orgullo y soberbia, si no acepta con humildad la realidad del Cordero de Dios, pues con todo y eso se va a ir al infierno. Aun cuando Dios ha hecho todo para salvarle, porque Él ha hecho todo. Usted no necesita más que creerlo. El pueblo de Israel lo creyó. Quizá era algo un poquito inverosímil, pero le dijo: tomarás de la sangre, dice, de la sangre que está en un lebrillo, y dice, y la untarás en el dintel de la puerta, es decir, la parte de arriba, y dice, y en los dos postes la señalarás, la untarás con un hisopo. Y hermanos, es apropiarnos lo que Jesús hizo en la cruz. Ahí, precisamente en el dintel, los dos postes y la sangre en el umbral, en la entrada de la puerta, nos indica el cuadro completo de la cruz. Sangre en el dintel de la puerta por medio de la corona de espinas que le fue clavada y que derramó su sangre. Sangre en los dos postes de las manos donde fueron clavados en esa cruz, y la sangre abajo, dentro del relato. La sangre abajo corresponde a los clavos en los pies. Aunque en el relato de Éxodo no se dice que estaba la sangre abajo, no hay necesidad para esta instrucción, porque la sangre ya estaba ahí. Literalmente el cordero fue muerto en el umbral de la puerta, en la entrada. La palabra que está ahí traducida como lebrillo es la palabra hebrea sab. Esa palabra literalmente significa la entrada de la puerta, el umbral de la puerta. Esa palabra está utilizada en el libro de los Jueces, en el capítulo 19, cuando vemos aquella historia de el levita con su concubina y cómo en aquella ciudad los hombres perversos de Benjamín estuvieron abusando de ella hasta la mañana, y dice que ella quedó tendida en el umbral de la puerta, y ahí murió en el umbral de la puerta. Y es exactamente la misma palabra. La versión griega Septuaginta establece en el griego esta parte, traduciéndola correctamente como umbral. La Vulgata latina también la traduce como umbral. Obviamente no había tal lebrillo, estaba ahí en el umbral de la puerta, ahí fue derramado e inmolado el cordero, y ahí su sangre quedó en la entrada abajo. Y por eso vemos que la sangre derramada en la cruz está completo en este cuadro, en el dintel, en los dos postes y en la entrada de la puerta. Hay muchos que objetan que los judíos iban a pisar la sangre, pero tenemos que recordar que en este relato se le dijo a los judíos que no salieran ni no pasaran por la puerta hasta el día siguiente. Tenemos completo el cuadro de la cruz, el cuadro donde nosotros tenemos que ver, tenemos que voltear hacia aquel que está en esa cruz, que derramó su sangre por nuestros pecados, y tenemos que apropiarlo, hacerlo nuestro. Por eso
dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay que voltear al Cordero de Dios. Y hermanos, en aquel tiempo, entre los hebreos, 3 tipos de personas fueron excluidas. Fue excluida el extranjero, el jornalero y el incircunciso. Estas 3 personas nos hablan en nuestros tiempos de 3 tipos de gente. El extranjero, que traía conocimientos de carácter religioso totalmente falsos en relación a la obra que Dios les estaba revelando a Israel a través del Cordero de Dios. La salvación es única y exclusivamente por el Cordero de Dios. La salvación no viene por medio de ninguna religión salva, llámele como le llame, ninguna religión salva. Es decir, religiones ajenas, extrañas, extranjeras, nada tienen que ver con la obra del Cordero. El Cordero murió derramando su sangre para librarnos de la muerte, para propiciar a Dios, para librarnos del pecado y para morir en nuestro lugar. Así que religiones falsas nada tienen que ver. También habla del jornalero. El jornalero nos habla de aquellas personas materialistas que creen que con todo lo que pueden hacer en lo material, en sus propios esfuerzos, en su carne, en el poder de lo que ellos tienen físicamente, pueden estar bien con Dios. Pero la verdad es lo que la Biblia dice, y la Biblia dice que nosotros somos salvos por medio de la fe. Y dice claramente que no es por obras, no por obras para que nadie se gloríe. Dios nos ha salvado y Él hizo todo. Nosotros no tenemos nada más que creer. Y el otro tipo de persona excluida fue el incircunciso. El incircunciso, entendiendo que la circuncisión era una señal del pacto, un pacto de fe entre Dios y Abraham, un pacto que vino a ser señal, un rito externo que vino a ser señal de un pacto interno, de una relación con Dios. Nos habla de que el circuncidado es una persona verdaderamente arrepentida. Un cambio total, un cambio verdadero, un cambio de mente que los lleva a un cambio de actitud. Es como el soldado que va marchando y de repente su comandante le dice media vuelta y él, en lugar de ir a perdición, viene de regreso y va hacia la gloria. Es un cambio de mente porque está obedeciendo la orden de su comandante, está obedeciendo lo que Dios quiere que se haga, y Dios quiere que todo el mundo se arrepienta y procedan a la salvación. Dios quiere que nadie se pierda. El incircunciso es alguien que no se arrepiente, y el que no se arrepiente no puede participar de la obra del Cordero. Sin embargo, hermanos, el extranjero, jornalero, incircunciso, cualquiera de ellos, sí se arrepienten, pueden creer y pueden entrar y pueden ser partícipes de la obra del Cordero. Esto es lo que podemos concluir. Dios, habiendo hecho toda la obra perfecta, completa, teniéndolo todo, Él puede aceptar al que viene a Él. Él dijo claramente: el que a mí viene, no le echo fuera. Pero es necesario que vengamos a Él con una certidumbre de fe, creyendo todo lo que Él hizo. Y así tenemos la obra completa
del Cordero de la Pascua en la persona del Señor Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Dios les bendiga.